de Dios en tiempos de crisis. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 6, versículo 19 al 20. Este pasaje es parte de la historia de Daniel en Babilonia, estando al servicio de Darío, ¿verdad? Era el emperador persa. Y Daniel estaba al servicio de ese imperio. Y era muy querido por Darío, porque Daniel era íntegro, era hombre fiel, era sabio, era un gran servidor público, era una gran eminencia y era estimado por Darío. Tanto que Darío dividió su imperio y eligió 120 sátrapas. Estos eran jefes. Y sobre esos 120 sátrapas puso 3 gobernadores, dentro de los cuales estaba Daniel. Y dice el pasaje en los versículos anteriores que Daniel era superior a los demás en todo. Y que le tenían envidia y que le tenían celo y que lo querían destruir a costa de todo. Y no encontraron nada de qué acusarlo más que con respecto a su fe en Dios. Ahora, le hicieron una trampa y él terminó siendo culpable de haber violado una ley que ellos mismos hicieron para dañar a Daniel. El rey sabía que era una trampa y buscó la forma de librar a Daniel de la condena que tenía que pagar por no haber cumplido la ley. ¿Y cuál era la ley? Que durante 30 días, no era gran cosa, mire, 30 días, ¿verdad?, nadie clamara a otro Dios, ni pidiera nadie a hombre alguno que no fuera al rey. Y el rey firmó y selló esa ley. Y cuando encontraron a Daniel, que Daniel había seguido siempre fiel a Dios, fueron donde él y le dijeron: y sepa, rey, que las leyes de Media y de Persia no se pueden abrogar. Ahora, Daniel fue a parar al foso de los leones y este pasaje tiene que ver con eso. Miren lo que dice: el rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, porque allí habían tirado a Daniel. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Amén. Y dijo: Daniel, esto es bonito, mira. Un impío, un rey pagano, mire cómo se dirige a este varón de Dios. Le dice: Daniel, siervo del Dios viviente. Pregunta: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, gloria a Dios,
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante Él, ante Dios, fui hallado inocente. Gloria a Dios. Y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Esta historia la conocemos desde nuestra infancia, desde la escuela bíblica. Se nos cuenta la historia, cómo Dios guardó a este varón, a este hombre llamado Daniel, un siervo de Dios. Y es que, hermanos, Dios, oiga bien esto, por eso dije, yo no sé para quién o para quiénes viene esta palabra, pero a mí me llenó de satisfacción saber, hermanos, que Dios está siempre al cuidado de su pueblo. Amén, que Él no abandona a sus hijos, que Él está siempre cuidando de sus hijos. No importa que el mundo, no importa que la sociedad esté en contra de nosotros, hay alguien que está a favor nuestro. Se llama el Señor de los señores, el Rey de los reyes, Jehová de los ejércitos. Él está a nuestro favor, aleluya. Él está teniendo cuidado de nosotros. Él está atendiendo a nuestras necesidades. El Salmo 34, 17 es uno de los salmos, hermanos, que tiene grandes versículos. Dice el Salmo 34, 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Porque Dios está al cuidado de usted. Dios está al cuidado de nosotros, hermanos. Dios, en su soberanía, muchas veces permite situaciones adversas en nuestras vidas. Dios, hermanos, no es que se desatienda de nosotros, sino que Él permite muchas veces que atravesemos por momentos de crisis, porque en esos momentos de crisis es cuando vemos la gloria de Dios moverse a nuestro favor. Es cuando vemos la mano de Dios obrando, hermanos, milagrosamente. Es cuando vemos a Dios estar más cerca de nosotros. Por eso, cuando esté atravesando por momentos dificultosos, por crisis, por situaciones adversas, no reniegue de eso. Es tiempo de doblar rodillas, de mantenerse firme y de seguir confiando en el Señor, que Dios se va a glorificar a su tiempo. Dios se va a glorificar y te va a sacar en victoria, te va a sacar, hermanos, adelante. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Van a venir situaciones difíciles, y es más, algunos han de estar atravesando por momentos difíciles. Hermano, plántate firme, no dejes que nada te mueva de seguir confiando en el Señor, de seguir esperando en Él, de seguir levantando las manos y clamar a Él misericordia. Amén. Que Dios se va a mover a tu favor. Dios se va a mover en tu auxilio. Dice Santiago: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es necesario, en medio de la prueba, en medio de la situación, mantenerse firme delante del Señor, que Dios te va a sacar adelante. Ahora, mi primer punto en medio de estas crisis que enfrentamos es cómo las enfrentamos. ¿Qué actitud yo debo de tener en medio de las crisis? En medio de los problemas, en medio de las adversidades. ¿Cómo yo debo de responder a esto?
Y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos nosotros los creyentes, hermanos, actuar en medio de las crisis, en medio de las adversidades, en medio de esa avalancha de problemas que se te ha venido. Como yo, como hijo de Dios, como hija de Dios, usted, hermana, debemos responder en medio de las crisis, de las adversidades. En primer lugar, debemos, hermanos, mantener la calma. Cuando viajamos, ¿verdad? Y abordamos una aeronave, cuando ya estamos allá como a 10,000 pies de altura, bien alto, se para una persona a dar indicaciones de cómo debemos actuar en caso de emergencia, en caso que ese avión, hermanos, presente problemas o haya una turbulencia, ¿verdad? Nos enseñan cómo debemos de actuar y cómo debemos de proceder, ¿verdad? En caso de una situación de emergencia. Y dentro de las indicaciones que dan es que mantengamos la calma. Mantener la calma. Eso le va a permitir a usted, hermanos, pensar mejor. Para actuar apropiadamente. Una mente, hermanos, en ansiedad no piensa bien. Una mente bajo presión, hermanos, no piensa bien. Entonces debemos de aprender a tener calma en medio de la adversidad. ¿Y cómo, pastor, podemos tener calma en medio de esta gran sacudida que yo estoy teniendo? Usted, ¿por qué no sabe lo que yo estoy pasando? Sí, yo puedo hacer que no sé, pero yo no soy el que he dicho que voy a ser tu pronto auxilio. El que ha dicho que va a ser tu pronto auxilio es el Señor, y Él tiene control de todas las cosas. Podemos confiar en Él. Decía Pedro Josué, parece ayer, si el Señor está en tu barca, tranquilo, Él puede ir dormido, pero Él tiene el control y Él se va a poner de pie y Él se va a levantar y te va a librar de esa tempestad, de esa tormenta. Y sabe qué maravilloso es saber que el Señor Jesucristo dice que Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando Él habla, las cosas suceden. Aleluya. Cuando Él habla, hermanos, las cosas pasan. Cuando Él da una orden, la creación misma, el demonio mismo se tiene que sujetar a la palabra de nuestro Dios. Pero hay que mantenernos tranquilos, confiando en Él. Por eso, nuestro hermano Luis, el día sábado, en el día de ayuno, yo los invito a que vengan, hermanos, a los ayunos. Hablaba de que el creyente tiene que tener una mente renovada, y para renovar nuestra mente tenemos que meternos en la palabra y pensar de la manera que Dios quiere que pensemos. Dios no quiere que nosotros vivamos ofuscados. Dios no quiere que nosotros vivamos temerosos. Dios no quiere que nosotros vivamos ansiosos. ¿Y cómo hacerlo para lograrlo? Confíe en el Señor. Amén. Confíe en el Señor, que Él te va a ayudar. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones. Eso no se lo quitan ni los creyentes, porque Él no ha prometido que nos va a quitar todo eso. Pero Él sí prometió que si confiamos en Él, Él nos va a ayudar a salir adelante. Así que el primer punto que tenemos, la primera acción es mantener la calma. No nos desesperemos. Porque cuando nos desesperamos, entonces comenzamos a decir: Señor, tú no tienes cuidado de mí. Como dijeron María y Marta, ¿se recuerdan? No tienes cuidado. Y los discípulos también dijeron eso. No tienes cuidado que perecemos. Y el Señor sí tiene cuidado de nosotros. Él no se desatiende. ¿Sabe qué dijo antes de irse al cielo? Yo no los voy a dejar huérfanos.
yo voy a dejar con vosotros al Consolador, para que esté todos los días con ustedes. El problema es que algunos andamos divorciados del Espíritu Santo. Estamos como los de Éfeso, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad divina y Él ha sido dejado para la iglesia, para que la llene de poder, aleluya, para que lo guíe, para que lo ayude, para que, hermanos, lo saquen victoria, amén. No estamos solos en medio de las crisis, en medio de las adversidades. Pero muchas veces nos nublamos y vemos el problema y no vemos a Dios. Pero Dios está con nosotros. A Jeremías le dijo que Él estaba con él como poderoso gigante. Y la palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento que es más grande, es más fuerte, es mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y en medio de la crisis, muchos, por caer en la ansiedad y en la, hermanos, en el afán de querer salir, más nos metemos. Fíjese que es bien curioso cómo sacan a las personas que se están ahogando. Fíjese que el salvavidas lo que hace es noquearlo. Porque si no lo hace que se esté tranquilo, si no lo saca de esa angustia, lo va a ahogar también a él. Entonces lo primero que hace es, ahí yo no sé cómo lo controlan, pero lo dejan fuera y lo noquean y entonces ya lo pueden sacar. Pero si lo agarra, por eso una persona inexperta que entra a querer salvar a otro, terminan los dos ahogados. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, así actuamos, ¿verdad? Nos queremos hundir, deje que el Señor lo ayude, hombre. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros los cristianos? Y eso es lo que no tenemos que hacer. Estamos viendo cómo proceder en medio de la crisis. Lo primero que hacemos es abandonar, hermanos, abandonar la iglesia. Cuando te ves en medio del problema, en medio de la crisis, estamos hablando de crisis. Y ese término aplica al problema, hermanos, a ese problemón que ya no le encontrás salida. Crisis. Ya no hay quien me pueda ayudar. Sí hay alguien. Probá a Jesús. Con Jesús se puede. Ahora, no tenemos que, hermanos, actuar negligentemente. Tenemos que continuar con nuestra vida y con nuestra relación con Dios. En medio de la crisis no empiece a culpar a Dios, no empiece a renegar. Es tiempo de humillarse más delante de la presencia del Señor, de buscar más el rostro de Dios. Ejemplo, Daniel, ahí lo tenemos. Ya estaba la sentencia dada, pero él seguía adorando a Dios. Él seguía confiando en Dios, esperando en Dios. Y en el libro de Daniel, en los primeros versículos, en los primeros capítulos, encontramos la historia de los hebreos, de los jóvenes que se plantaron. Dentro de esos estaba Daniel también. ¿Qué dijeron estos hebreos? No nos vamos a doblegar delante de la estatua, de la imagen. Aunque Dios no nos salve, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Señor, ¿por qué a mí? No le pregunte por qué. Dígale, ¿para qué me estás metiendo en este problema? Es que tú quieres que yo crezca más en fe. Es que tú quieres que yo te conozca mejor. Porque si te mantienes confiando en el Señor y esperando en Él, vas a ver la gloria de Dios a tu favor. Amén.
siga leyendo la Biblia, siga creyendo en la palabra, siga ayunando, siga conectado con el Señor, siga orando. Que Dios se va a hacer cargo. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué dice Dios? A través del profeta Isaías, capítulo 41, verso 10 al 13. No temas. Y eso mismo dijo Jesús a sus discípulos: no teman, manada pequeña. Y a través del profeta dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Hermano, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues Dios está contigo. Él lo ha prometido. Él ha prometido. Yo, dijo Jesús, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero suele pasar que en medio de la crisis no vemos a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque nos desesperamos. Porque, hermanos, nos ponemos ansiosos. Y el Señor nos está diciendo: yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Mire, hermano, óigame bien, si Dios ha permitido ese proceso, esa prueba, esa situación, Él ya te fortaleció, Él ya te dio las herramientas necesarias para pasar en victoria. ¿Qué hacer, pastor? Manténgase conectado con Dios. Manténgase esperando en Dios. Manténgase confiando en Dios. Dice el Señor: siempre te ayudaré. Pero ¿qué es lo que pasa en medio de la crisis? A veces olvidamos estas promesas de Dios. Que Él ha dicho: yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar y yo siempre te voy a ayudar. Amén. Siempre te voy a ayudar, siempre voy a estar ahí dándote la diestra de mi poder. La diestra de Dios, hermanos, está para ayudarnos, para levantarnos. Ve a Dios en medio del problema, ve a Dios en la situación. Se recuerda de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando metió a los 3 hebreos, él dice: hey, yo veo a alguien más allí, que no fueron 3 los que metimos al horno de fuego. Sí, yo veo 4 y el otro es semejante a los dioses. Es que Dios no te deja, hermano. Dios no te abandona. Dice Dios por medio de su palabra: aunque tu padre y tu madre te dejaren. Esa es la posibilidad más remota. Porque el amor de padre y madre es el más cercano al amor de Dios. Pero Dios dice: te puede faltar el amor de papá y de mamá, te pueden dejar. Aún con todo, dice Dios, yo no te dejaré. Amén. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros lo dejamos a Él. Nosotros le damos la espalda a Dios, abandonamos el altar de Dios, abandonamos la casa de Dios, nos volvemos indiferentes al Señor. Ya no le buscamos en medio de la prueba, en medio del dolor. Nos volvemos, hermanos, resentidos. Y es cierto que algunas veces Dios permite situaciones, pero no te abandona el Señor. Dice la palabra de Dios: porque juntamente con la prueba Él da la salida. Pero el problema es que a veces olvidamos estas promesas. Y dice Dios: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la derecha, la mano derecha te va a sostener el Señor y no vas a caer. Por eso el apóstol en el Nuevo Testamento, él decía, hermano, porque él creía, mire, a toda esta palabra, a toda esta promesa. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Crea, hermano. ¿Sabe qué dijo Jesús? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es una palabra verdadera. Y dijo el apóstol Pablo:
Porque Él conocía estas promesas. Y Él dice, el que está en sus manos, nadie lo arrebata. Aleluya. ¿Cuántos estamos en las manos del Señor? Amén. ¿Se siente usted seguro ahí? Amén, hermanos. Si en las manos del Señor estamos seguros. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Y confundidos serán como nada. Y perecerán los que contiendan con usted. ¿Por qué? Es que usted es el Hijo de Dios, es la hija de Dios. Dios pelea por nosotros, hermanos. Dios pelea por nosotros. Eso le dijo a su pueblo Israel allá en el desierto. Ustedes estén tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. Y nosotros a veces queremos agarrar el control de la situación y hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a ir al fracaso. ¿Me oíste? No, trae tus cargas, trae tu dolor, trae tu angustia, trae tu situación delante de la presencia del Señor. Él se va a hacer cargo, Él te va a dar la salida, hermano. Buscarás a los que contienen contigo y no los hallarás. No, es que Dios te va a encargar de apartarlos. Amén. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Oh, hermano, habrá alguien que te está haciendo guerra. ¿Qué hago, pastor? ¿Le doy con todo yo también? ¿Me defiendo, pastor? No. Orá. Ponelo en las manos de Dios. Bendecilo en tu oración. Señor, dígale, pongo esa vida en tus manos. Yo ya no hallo qué hacer porque mira cuánto daño me está tratando de hacer. Pero tú sabrás qué hacer, hermano. Así haga su oración. Si esa persona no va a ceder, si esa persona ha sido, hermanos, ¿verdad? La piedra en tu zapato, déjala, encomendala a Dios. Dios se va a encargar, hermano. Pero no, algunas veces nosotros queremos hacer justicia. Así como aquel, pues, consiervo, ¿va? Que se encontró a su consiervo y él ya venía perdonado de toda su deuda y a él le debían un poquito. No, hombre, lo agarró del buche y lo estaba ahí ahorcando hasta que el rey se dio cuenta y lo mandó a meter preso por malvado. No, encomiéndeselo a Dios, hermano. No tome usted la venganza, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago, dice Dios. Así que, ¿qué acción vamos a hacer nosotros? Vamos a mantener la calma, vamos a mantenernos confiando en el Señor, no nos vamos a alejar de Él, no vamos a tener temor, vamos a seguir confiando en las promesas de Dios, porque, hermanos, en medio de la adversidad, el Señor ha dicho, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor da una verdadera paz. Pablo escribe en Filipenses 4:7, este versículo es hermoso. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se angustie. No tenga miedo en medio de las crisis. Mantenga su confianza en el Señor. Mantenga la paz de Dios en su vida. Y para eso, ¿qué hago, pastor? Haga lo mismo que hizo Daniel, no desconectarse por nada. Mantenerse confiando en Dios. Punto número 2. Cuando te mantienes conectado y no permites que las crisis te desvíen, te distraigan, te alejen de Dios, Dios va a actuar a tu favor. Dios va a actuar a tu favor. Las crisis llegan a nuestra vida por dos razones. Oiga esto.
Número uno, porque nosotros las provocamos muchas veces. Pero Dios es tan maravilloso, hermanos. Oiga esto. Alabe a Dios por esto. Mire, Dios es tan maravilloso que aunque nosotros hayamos provocado esas situaciones, Él siempre nos echa la mano, hermano. Oh, qué maravilloso es Dios. ¿Y sabe por qué es eso? Porque tú eres su hijo, eres su hija. Somos su pueblo. Y Él pelea por nosotros. A veces nosotros la regamos. A veces nosotros metemos la pata. A veces nosotros hemos provocado esa tempestad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro diario vivir. A veces nosotros somos los causantes de eso. ¿Y qué hacer, pastor? Acepte, hombre. Acepte, humíllese y siga dependiendo de Dios. Pida misericordia a Dios, que Él es grande en misericordia, hermanos. Pero otras veces Dios nos mete allí. ¿Oyó esto? Pastor, Dios nos mete en esa trifulca. Sí, algunas veces Dios nos mete allí. Y cuando Dios te mete allí, no te preocupes, que Él te va a sacar. ¿Y qué hago, pastor? Lo que ya dijimos, mantenete tranquilo, confiando, esperando en Dios, agarrado fuertemente de las promesas de Dios, que Dios se va a glorificar en tu vida. Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 15 y 16, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Así que ninguno de vosotros padezca por homicida o por ladrón o por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Mire el consejito que nos está dando la palabra del Señor. ¿Por qué leo esta palabra? Porque algunas veces nosotros es que nos metemos en esos líos. Entonces dice el apóstol, no sufras por eso, por andar de entrometido, por meterte en problemas, por meterte en camisas de 11 varas. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Daniel estaba sufriendo por causa del Señor. Daniel estaba siendo vituperado por causa del Señor. Así que no se avergüence. Pero si es por su propio actuar, por su propio proceder, que usted está metido en crisis, ya le dije qué acción hay que hacer. Humíllese, reconozca, pida misericordia, que Dios le va a dar misericordia. Pero en el caso de la historia estamos viendo que, hermanos, algunos sufrimos, algunos estamos en crisis por causa del Evangelio o por causa de Cristo. Regálenme los versículos. El siguiente, dice Pedro, si alguno padece por causa del Evangelio, por causa de ser cristiano, ¿verdad? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto nos muestra una acción en medio de las crisis. Manténgase glorificando a Dios. Amén. Hay un corito muy bonito. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero si cuando el pueblo del Señor en medio de la crisis comienza, hermanos, a tener no alabanza, sino queja, reclamo, no se va a glorificar el Señor. Dios se va a glorificar, pero tu tiempo va a ser más largo hasta que dejes de quejarte y comiences a glorificar a Dios. Entonces, ¿qué hacer? Pastor, es que usted no sabe. ¿Cómo no? Yo no sé, pero el Señor sí ya sabe. Y por eso nos manda esta palabra. ¿Para qué? Para que actuemos de conformidad a lo que Él ha dejado establecido. En medio de la crisis, sea cual sea ¿verdad? La razón por la que hayamos llegado allí, hermano, glorifica a Dios. Si es porque tú te metiste, humillate, reconoce, pedí misericordia y glorifica a Dios. Señor, perdóname, pero, ¿verdad? Yo me metí ahí por descuidado, ¿verdad? Pero ayúdame, Señor, échame la mano.
Pero si en vez de estar ahí doblando rodillas, te pones a huir, ¿verdad? Como Jonás, ¿tú crees que la vas a hacer? No la vas a hacer. Entonces, me gusta este pasaje de 2 de Pedro 2:9, porque Dios va a obrar. Dice el Salmo 91, no duerme el que guarda a Israel. El que guarda la iglesia es el mismo Dios que guarda a Israel, hermanos. Pues también Él está pendiente de nosotros, de sus hijos, que ahora somos pueblo de Dios. Pedro dice que antes no éramos pueblo, pero que hoy sí, que hoy ya hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y me encanta este pasaje, dice, mire, usted debe de apropiarse de estas palabras que yo le traigo, hermanos, porque ya le traigo el bocadito hecho, solo de tragar, mire. Porque mire desde dónde vengo del Antiguo Testamento, vengo hablándoles del Nuevo Testamento, de las cartas del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces ya el bocadito hecho. Mire lo que dice Pedro, sabe el Señor. Sabe el Señor. Algunos quizás nunca habían leído ese pasaje, porque como no leemos la Biblia, ¿verdad? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Ah? ¿A quiénes libra el Señor? A todos. ¿No? A los piadosos. Y a los injustos, eso les toca el juicio de Dios. Nosotros tenemos la promesa de Dios que Él nos va a librar, hermanos. Amén. Él te librará, dice la palabra del Señor, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Daniel recibe la visita del rey. Y le dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo. No era cualquiera este tipo. Era un servidor de Dios. Los servidores y las servidoras de Dios tenemos un trato especial de Dios. Oiga bien esto. Los que le sirven al Señor tenemos un trato especial de Dios. El Salmo 34:7, mire lo que dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque Daniel está allí, en el hoyo, con los leones hambrientos. Pero él está ileso. Y él declara la razón, hermano. Porque el rey creía que Daniel ya estaba solo las osamentas. Todo el osamentero ahí, ¿verdad? Y él se acerca, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ese Dios tuyo, al que continuamente sirves. Aquí hay mucho que decir. Usted que no le gusta servirle al Señor y quiere que Dios sea el 9:11, que usted marcó el 9:11 y quiere que ya Dios esté ahí. No, cuidado, si Dios trata bien a los suyos, a los que le sirven. A los impíos los abandona a su propia suerte. Hay que vean ellos cómo salen. Más que lo maldicen, más que lo aborrecen. Ese Dios severo, ese Dios déspota, dicen algunos, sanguinario, ese Dios de los judíos. Mire, tenga cuidado porque Dios dijo,
el que maldiga a mi pueblo, yo lo voy a maldecir. Usted no se meta en ese asunto de andar, ¿verdad?, de politiquero. Deje que Dios haga como Él quiera hacer. Y sucede que ahí está Daniel oyendo al rey. Daniel, Daniel, ese Dios tuyo, ese Dios invisible al que vos te le arrodillás todos los días, te pudo librar, Daniel, de los leones hambrientos. Y dice Daniel desde allá adentro, porque yo creo que Daniel quizás estaba dormido todavía. Y dijo Daniel: para siempre viva, oh rey. Mire, esto es importante, esa forma como responde Daniel. Dice que Daniel era un hombre muy ético y que sabía honrar a quien merece honra. Usted y yo tenemos que ser semejantes, hermanos. El Hijo de Dios no tiene que hablar, hermanos, vulgaridades de las demás personas. La Biblia enseña que al que merece honra, usted lo honre. Amén. Que se dirija con respeto a las personas. No, hombre, pero hay predicadores que hasta maldicen a la gente. Santiago les habla a ellos bien bonito. Pero no vamos a entrar en ese terreno. Estoy diciendo que Daniel era un fiel servidor de Dios y Dios estaba defendiéndolo como lo va a defender a usted. Amén, que es un servidor, una servidora de Dios. Y dice Daniel: el ángel de Jehová vino, aleluya. El ángel de Jehová, cuando me tiraron, vino y le tapó la boca a los leones, señor rey. Por eso yo estoy vivo, aleluya. Por eso yo estoy de pie, porque Dios mandó su ángel. ¿Y qué dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor te va a defender, hermano, hermana. Hermano, tené fe en el Señor, que Dios va a estar contigo aún en las crisis más difíciles. Pedro el apóstol estaba preso también. Capítulo 12 de Hechos, versículo 7. Y el siguiente día iba a ser sacado para ser decapitado. Y Dios mandó su ángel, gloria a Dios. Porque Dios tiene cuidado de los suyos. Porque Dios se preocupa por los suyos. Porque Dios cuida de los suyos, aleluya. Y he aquí, dice el libro de Hechos, que se presentó un ángel del Señor, aleluya, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó, amén. Mire, tenía la paz de Dios, aún en medio de la crisis. Hermanos, manténgase confiando en el Señor y esté tranquilo, que usted no está solo. Pedro estaba dormidito, estaba sentenciado a muerte, el siguiente día le iban a dar, mire. Pero él estaba dormido, tranquilo, esperando en Dios, y Dios se glorificó, envió su ángel y lo sacó, gloria a Dios. Y usted también va a ser sacado de esa situación. A usted también Dios lo va a librar, amén, del lazo del cazador, de la peste destructora, aleluya. Me gusta el Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, 11, mire lo que dice. Mire lo que dice, que los que confían en Dios, los que aman a Dios, los que sirven y los que, hermanos, se mantienen confiando en Dios, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Quién va a ir con usted? El ángel de Jehová. ¿Quién va a ir con usted?
La presencia de Dios. ¿Quién va a ir con usted? La gloria de Dios. Amén. La protección de Dios. El escudo de Dios. Que te guarde en todos tus caminos. Sigamos leyendo. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Oiga lo que va a hacer Dios con usted. Lo libraré. Lo libraré, dice el Señor. Y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en su angustia. ¿Y qué dice? Lo libraré y le glorificaré. Dios lo va a glorificar, Dios lo va a exaltar, hermanos, para que la gente vea que usted y yo no estamos solos. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cierro diciendo esto. Dijo Daniel, fue Dios, Señor Rey. Ese Dios al que yo sirvo es que me salvó de la boca de los leones. Vamos a terminar de leer lo que dice. Mire el pasaje de Daniel, capítulo 6, versículo 23 en adelante. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había... ¿Porque había qué? Vuelva a decirlo, porque había qué. Amén. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Y qué sigue diciendo? Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea que los leoncitos sí tenían hambre. Entonces el rey Darío escribió, aleluya, aleluya. Esto es exaltación para Dios y para el hombre de Dios, el varón de Dios. Y entonces el rey escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Sigamos, de parte mía, de parte del emperador. Aleluya. Es puesta esta ordenanza, esta ley, que en todo el dominio de mi reino, dijo Darío, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios, hermano, ese es nuestro Dios. Porque Él, ese Dios de Daniel, es el Dios viviente. Los otros son dioses muertos. El único Dios que vive y reina y gobierna es Jehová de los ejércitos. Y es nuestro Dios, es nuestro Dios, es mi Dios. En Él está puesta mi confianza, aleluya. Y permanece por los siglos. Y su reino jamás será destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Aleluya. Él salva y libra. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu angustia? Ya la hemos visto. Mantenete confiando en Dios. Mantenete conectado con Dios, que Él te va a librar. Él salva y libra. Y hace señales, maravillas y prodigios. Señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Oiga bien, Pedro el apóstol dijo esto: que nosotros
tenemos un enemigo que anda en derredor de nosotros como león. Y Jesús dijo que ese que anda en derredor solo tiene 3 propósitos: robar, matar y destruir. Pues el Señor nos va a librar de ese león, desde que es como león, que es Satanás. Mire el último versículo que le voy a mencionar, primera de Juan 3:8. Aquí cerramos este pasaje. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La forma de mantener Satanás dominio sobre el hombre es a través del pecado. Pero Cristo dice que Él apareció Jesús para deshacer las obras del diablo. Si tú y yo, iglesia del Señor, nos mantenemos confiando en el Señor, confiando en sus promesas, y nos mantenemos conectaditos con Él, la victoria es tuya. Él te va a sacar en victoria. Porque Cristo venció a Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario. Satanás está vencido y Él nos ha dado la victoria a nosotros. Póngase de pie y oremos al Señor en esta mañana.